¿Qué tal? Comenzamos hoy día la conferencia, sexta conferencia, convergencia de Peronicemos Comunidad. El COVID, cómo peronizando comunidad vamos a transformar esta pandemia en una mejor situación para el país. Pasemos el video, señor director, por favor. Estamos enfrentando lo que sin ninguna duda es la peor crisis de nuestra historia. El coronavirus nos ha enfrentado a la realidad. Coronavirus vaccine candidate. ¿Una vacuna? Vacuna. Esta es la palabra que más hemos escuchado durante los últimos días, semanas y meses. Unos dicen que ya la tienen aprobada. El alcalde de Moche solicita vacunas a Rusia para su población, igual que el alcalde de Arequipa. Vamos a ver qué nos cuenta Karen Laiza en el siguiente enlace. ¿Cómo estás, Karen? Buenas tardes. ¿Qué tal? Esto es lo que podría poner fin a meses de temor, pánico y muerte en el mundo. Bautizada como Sputnik V, es la primera vacuna entre las 100 potenciales que se están desarrollando alrededor del mundo. El presidente de Rusia, Vladimir Bueno, compañeros, compañeras de Convergencia, participantes, expositores, vamos a hacer como es costumbre la primera rueda de presentación de los participantes y expositores. Empezamos, por favor, primero con el doctor Raúl More, por favor. Raúl, por favor, inicias la primera rueda de presentación de participantes, expositores, como es de costumbre. No se te escucha, Raúl. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Raúl Reparaciones, soy docente universitario y estoy en la actividad política muchos años y ahora estamos trabajando por construir un proyecto que se plantee como uno de sus objetivos la búsqueda de la unidad de las fuerzas progresistas y revolucionarias del país para lograr la transformación de esto, ir hacia un nuevo modelo económico, social y político. Gracias. ¿Me escucharon? Gracias, Raúl. Por favor, Jorge Cornejo, por favor. ¿Me escucharon? Un saludo desde el Callao para todos los ciudadanos que nos estamos congregando en Convergencia Mariadeguista por un proyecto histórico nacional, por una nueva peronidad, por el desarrollo nacional y el bienestar popular. Un saludo para todos los amigos participantes. Gracias, Jorge. Por favor, Jaime Pérez Juro, buenas noches. Tu micro, Jaime, tu micro, Jaime. Buenas noches, ¿se me escuchan? Sí, ahora sí, buenas noches. Buenas noches, saludos a todos los conferencistas y participantes de Convergencia, Peronicemos por Unidad. Seguimos viendo rostros nuevos, quisiéramos que también sean partícipes, ¿no? Proactivos esta noche o en lo sucesivo. Ya había señalado el derrotero Fernando, cuando por lo menos 100
el próximo mes. Y nuevamente reconocer la talla del conferencista Raúl Mori, de todo lo que Jorge Cornejo, Fernando González, de Hernán, de Yuri, todos ellos. Y por qué no decirlo del anfitrión Camilo, y de todos los que nuevamente estén en esta ruta de convergencia. Buenas noches. Gracias, Jaime. Fernando, buenas Continúa. noches, ¿cómo estás? Tu micro, Fernando, tu micro, por favor, tu micro. Muy buenas noches. Los que nos hemos atrevido con la fuerza y la voluntad histórica de construir un nuevo país es básicamente en la ausencia de un gran proyecto histórico que requiere el país. No solamente basta la voluntad, sino tenemos que tener un horizonte del país que queremos. Estamos soñando por un país, un Perú democrático integral, un Perú cosmopolita, un Perú megadiverso, productivo, un Perú inteligente y un Perú espiritual por el buen vivir. O sea, la ruta es ese sentido del país que queremos. Nos atrevemos a construir lo nuevo porque hoy día hay una gran crisis de la clase dirigente y no hay una visión y un sueño del pueblo peruano. La coyuntura no nos debe ganar. Es simplemente un problema del curso de la historia, la pandemia. Pero tenemos que ver el horizonte histórico, a dónde construimos nuestras fuerzas, nuestras energías, desde la familia, desde la sociedad, desde el Estado, desde las relaciones que tenemos a nivel mundial. Si nosotros no logramos internalizar la imagen de Perú que soñamos, que construimos diariamente, simplemente tenemos una dispersión de fuerzas. La articulación con los actores políticos, sociales, los intelectuales, es porque hay un vacío. Convergencia, cuando se funda el 29 de agosto del año pasado, es después de un proceso de décadas de trabajo. No es una voluntad circunstancial, no es una coyuntura, es una respuesta a un vacío que lógicamente lo trataré de maneras de mayor discernimiento en mi conferencia específica. Gracias por su atención. Gracias, Fernando. Hoy tenemos la presencia de dos compañeros muy importantes. El primero de ellos, Julio Rivera, que es mi amigo, es una persona que lo he invitado a Convergencia, he conversado con Fernando. Él es médico peruano, político. Por favor, Julio Rivera, quiero que te presentes, por favor. Sí, buenas noches con todos y con todas. Efectivamente, sí, soy amigo de Camilo desde el colegio, nos conocemos de temprana edad. Bueno, yo soy médico especialista en medicina familiar y comunitaria. Justo hoy estoy de guardia aquí en el trabajo. Yo resido en Valladolid, España, ya desde hace 9 años. Y bueno, les quería hablar también un poco sobre la situación del COVID. Y además, como lo ha mencionado Camilo, pues también hacemos algo de militancia política desde luego Perú. Así que bueno, nada, un placer con todos y ya estaremos intercambiando ideas en el transcurso de esta charla, de esta conferencia. Gracias, Julio. Hoy tenemos pues también un expositor, no solamente político, sino un profesional de la salud que va a ver el panorama nacional e internacional. Un estratega, un estadista más que se une a vertir sus conocimientos a las conferencias virtuales hoy aquí presentes. Tenemos también la presencia de José Valencia. Por favor, José Valencia, buenas noches. José, buenas noches. Tu micro, por favor. ¿Ahora me escuchan? Sí. Sí, sí. Bueno, ante todos, muy buenas noches con todos. Realmente es un gusto, es un placer de encontrarme nuevamente con muchos compañeros que tenemos una larga data y nos vemos de muchos años justamente para tratar sobre temas tan importantes
que era urgente ya asumirlo, y francamente los felicito a todos los gestores de este proceso, y realmente a mí me da mucho gusto incorporarme a este grupo y para poder seguir participando y aportando con un granito de arena este proceso. Bueno, mis felicitaciones a Fernando, también lo veo después de tiempo a Hernán, es un gusto. Asimismo, a mi camarada, al profesor More, que lo veo después de tiempo, parece que ha cambiado, ¿no? Esta pandemia un poco que nos ha cambiado de cara a todos nosotros, pero de todas maneras, quiero realmente darle mis felicitaciones a todos y me da mucho gusto participar. Ok, gracias. Gracias, José. Acá tengo también al doctor Hernán González. Hernán, buenas noches. Qué grato es que hayas ingresado. Feliz cumpleaños, más bien. Hoy es su cumpleaños el doctor Hernán. Ayer así, hoy día, doctor. Su micro, por favor, su micro. Hernán, su micro. Ahora sí, buenas noches. Gusto escucharlos, gusto de estar compartiendo hoy día con ustedes. Realmente me reincorporo con ustedes. He estado a veces en otros compromisos, pero de todas maneras siempre acompañándolos de una u otra forma. A mí me da mucho gusto saber que se sigue desarrollando el trabajo de convergencia y me parece muy importante que se amplíe siempre la participación, tengamos mayor cobertura, tengamos mayor incidencia, tengamos la voz de distintos intelectuales, distintos compañeros, distintas corrientes, sectores. Tratemos de llegar lo más que podamos para poder realmente avanzar en este esfuerzo de plantearnos la tarea de un gran proyecto. Bueno, desde ya mis saludos a todos ustedes. Estaré participando en la programación que se ha establecido. Qué bueno que ya poco a poco haya un equipo, un conjunto de intelectuales, de estadistas, de profesionales, políticos, que de una u otra forma queremos unificar criterios políticos en avance y desarrollo del país. Pero eso es convergencia. Peruanicemos como unidad. Acá hay diversas tendencias políticas, diversos partidos políticos también. Hay varios militantes de diversos partidos políticos. Apostamos por la unidad. Y hoy en la conferencia, sexta conferencia, el COVID, peruanicemos como unidad el COVID. Trascender ante problemáticas tan, nefastas para nuestro país y para el mundo, como el tema de la salud. Iniciamos esta conferencia con el tema del sociólogo Fernando González. Previo a iniciar la conferencia, quisiera precisarle a José Luis Valencia que se le está escuchando, pero el audio está un poco bajo. Por favor, José, si más adelante lo podría para tu intervención, está un poco bajo. Después, quisiera decirles también, precisarles, si se acaba el Zoom, volvemos a ingresar al mismo link, volvemos a ingresar, y la exposición de cada expositor es de 15 minutos, 20 minutos, pueden excederse, pero tenemos que eso coordinar porque, como ustedes saben, hay un tiempo. Así que no les limito, porque es muy importante lo que ustedes hablan, pero les preciso que es de 15 a 20 minutos. Entonces, no hay que prolongarlo más de 30 minutos o de 40 minutos. Podría ser 25 minutos si es que van a señalar o precisar algo más. Creo que ahí podría ser la tolerancia, por favor. Eso sería muy importante, más que todo por el tema del Zoom. Si salimos del Zoom, nos volvemos a conectar. Pero si el expositor lo desea, podría seguir conversando y nosotros no vamos a interrumpir.
El tema es a veces el tema técnico. Ya, por favor. Iniciamos la conferencia con Fernando González. Fernando, tu micro, por favor. Muy buenas noches, amigos de Convergencia. Nuestra voz no solamente queda en este espacio, sino se va a trascender a través de las relaciones que tenemos vía las relaciones sociales de la comunicación mundial. Llega a nuestra familia, llega a los militantes políticos, llega a aquellas personas que hemos tratado la vida cotidiana, porque también esta herramienta ya es de uso común de gran parte de la población de nuestro querido Perú. He hecho la entrega a través de sus correos electrónicos el documento que voy a dar lectura. Lo hice más o menos hace 1 hora y media, debe haberle llegado a su correo electrónico. Dice así: la raíz de nuestras luces. Escuchar a Imasuma es ingresar a nuestras raíces milenarias, fuente de nuestra luz, y acompaño una dirección electrónica. Y es pisar nuestras raíces milenarias de hace más de 14.000 años, donde vivían nuestros ancestros en la Amazonía. El comunismo, basado en las leyes de la naturaleza humana y de la madre tierra. Y por el propio proceso de la evolución se fue gestando los ayllus, comunidades, dando paso a un hecho histórico de la humanidad, la formación de la primera civilización de las Américas, Caral. Aproximadamente hace 5.000 años, y por un promedio de 800.000 años se gestó, formó y se desarrolló el socialismo comunitario, en base a su cosmovisión basado en las leyes del amor, la reciprocidad, el trabajo integral de la familia en la sociedad y en la construcción del Estado. Y los que dirigían el Estado transferían la tecnología y lograban el desarrollo de las fuerzas productivas, gestaban y construían una vida armoniosa en la ciudad, respetuosa con las leyes de la humanidad, la naturaleza y del universo. Paz y armonía. O sea, sus fuentes espirituales les posibilitaron conocer la fuente de nuestros orígenes de hace 13.014 millones de años. La civilización de Caral vivía en armonía con las familias, comunidades del continente, en base al principio de la reciprocidad. Y ello se expresaba a través del trueque en las relaciones de negocio. El factor principal es la cosmovisión, y se expresaba en la espiritualidad al servicio de ellos mismos, la humanidad, con las leyes de la naturaleza de la tierra y las leyes del universo. El Papa Francisco, en su visita al Perú, también doy una dirección electrónica, en su encuentro con los pueblos de Amazonía en Puerto Maldonado el viernes 19 de enero del 2018, Google resumió esas visitas. El Papa abordó el avión rumbo a Puerto Maldonado, donde fue recibido por el obispo de Puerto Maldonado, Monseñor David Martínez, Aguirre Guinea, y un grupo de niños. Al mediodía se reunió con representantes de los pueblos indígenas de la Amazonía en el Coliseo Regional Madre de Dios, en donde tomó postura por la defensa de la Amazonía, de los pueblos indígenas, y denunció el neoextractivismo y la explotación y destrucción de los ecosistemas amazónicos, así de como la cultura originaria, en la línea con su encíclica Laudato Si. Y el Sínodo para la Amazonía, que tendrá lugar en octubre de 2019 en Roma. Posteriormente visitó el Instituto Jorge Basadre, donde tuvo un encuentro con la población local de Puerto Maldonado y ciudades cercanas. Después se reunió con los líderes de los pueblos indígenas en el Centro Pastoral Apactone, para posteriormente visitar el hogar infantil Principito. En la tarde dirigió un discurso en el patio de honor de Palacio de Gobierno, reunió con las autoridades, con la sociedad civil y con el cuerpo diplomático, el cual denunció la cultura de corrupción implicada en la política y la sociedad peruana. En el Salón de Embajadores, posteriormente fue recibido nuevamente por el presidente Kuczynski. Luego se dirigió a la iglesia de San Pedro, donde tuvo un
encuentro con mi compañía de Jesús. Afirmó las siguientes palabras el Padre Francisco en Madre Dios, que jamás olvidaremos. Aquí llegó primero Dios. Aquí llegó primero Dios. Nuestro ABC es segundo tema. Asumir el socialismo milenario es seguir a nuestras raíces y aprender de los errores del socialismo. Sus avances es un valor histórico. Para avanzar en nuestro aprendizaje histórico, es decir, todos nosotros. Los intelectuales de la Europa aprendieron a conocernos leyendo al Inca Garcilaso de la Vega y su influencia, doy una dirección electrónica, señala, es un libro histórico literario escrito por el literato el Inca Garcilaso de la Vega. Fue publicado en Lisboa en 1609. Tratado sobre la historia, las costumbres, las tradiciones del antiguo Perú, aunque centrándose en el periodo Inca. Es la primera gran obra de la literatura peruana y una de las más importantes del periodo colonial. Algunos la consideran como el cantar de gesta de la nacionalidad peruana. En el campo historiográfico tuvo mucha influencia entre los historiadores peruanos y americanos hasta mediados del siglo XIX, cuando se empezó a cuestionar su valor histórico. La tarea de las nuevas generaciones peruanistas de todas las sangres, que estamos comprometidos en la construcción del proyecto histórico de la peruanidad, es valorar lo avanzado, y nuestra historia debemos continuar investigando desde nuestra cosmovisión milenaria. Para transformarnos nosotros, la familia, la comunidad, el barrio, la ciudad, los diversos niveles del Estado, la sociedad, y ser generadores de los puentes con la comunidad peruana que vive en el exterior. Y será el puente con nuestros hermanos ancestrales del Tahuantinsuyo y un reencuentro con las raíces de la cosmovisión de las otras civilizaciones del planeta. Un puente de nuestro origen en la tierra África. Para servir a la humanidad en la nueva época que estamos transitando, investigaremos con la sabiduría de nuestros ancestros y trascenderemos, porque habremos cumplido un discernimiento frente a la historia y el porvenir sin prejuicios, un aprendizaje compartido en la conducta a construir. El tercer ítem es la barbarie, la oscuridad y las tinieblas en nuestro querido Perú. Es la herencia de la invasión del colonialismo europeo del reinado de Castilla. En esa época no había España, predominaba el reinado de Castilla. Doy el ítem en las tierras del Tahuantinsuyo. La revolución de Túpac Amaru es un aprendizaje que debemos valorar en el trabajo de la unidad en las diversidades, y prever que los estrategas de la contrarrevolución enviarán Judas disfrazado de cordero, y existen nuestros fieles intereses subalternos del cacique servil al sistema del colonialismo, y ahora lo hace con el discurso supuestamente revolucionario, simplemente discurso para justificar su flojera mental y su falta de voluntad de educar a las redes sociales en la formación de estadista para la nueva época que estamos transitando. Prefieren la ignorancia de nuestro pueblo y aparecer con la verdad última con el voto viciado y abstención en las elecciones generales o regionales o municipal. Y en este proceso se dan la mano con los anarquistas que expresan un discurso coherente, sacrificio social en los momentos para el cambio de correlación de fuerzas políticas, sociales del pueblo para el socialismo, señalan que sus heridas, sus remordimientos, sus conflictos con nosotros, el bloque de la izquierda, les posterga la unidad. La independencia del Perú, de los procesos de cambio de la época que vivía Europa, Estados Unidos principalmente, estaba en los marcos del sistema capitalista en ascenso y la crisis del sistema feudal mundial. La peruanidad que se gestaba carecía de sus raíces históricas milenarias y los criollos con la gesta de los libertadores establecen compromiso para la formación de la república, dando concesiones que habían alcanzado nuestros ancestros con la colonia, derecho que se inicia por reivindicar con el gobierno de Leguía, con el reconocimiento de las comunidades del Perú. Eso fue el resultado para los hijos de nuestros ancestros, excluidos de los derechos que habían logrado en la colonia. La república no le dio concesiones. Los
desplazó por 100 años. ¿Por qué fracasaron? ¿Y cuáles son los retos en la nueva época? La intelectualidad de la década del 20, por el Amauta José Carlos Mariátegui, Aye de la Torre, Víctor Andrés Belaúnde, sigue vigente sus continuadores. Ahí lo vemos, Acción Popular, las izquierdas, el APRA y diversas formas de la socialdemocracia en nuestro país, en el quehacer de la sociedad y del Estado. Debemos investigar esas dos preguntas que formulé. ¿Por qué fracasaron? ¿Cuáles son los retos de la nueva época que estamos viviendo en la humanidad? Ese es el debate. No es solo el tema del COVID-19, es los temas de la época. Porque el tema del virus es producto del calentamiento global. Esa es la contradicción principal. Los virus van a seguir existiendo, se va a extender. Y si destruyen la Amazonía, más virus vamos a tener aquí en el planeta y en diferentes lugares. Por esa modernización irracional del capitalismo. Y también el socialismo tiene que ser coherente en relación a respetar las leyes de la naturaleza en el curso de la construcción de la tierra. El liberalismo oligárquico ha estado desde la formación de la República. O sea, los liberales no les hablen que recién los liberales están en el poder. Los liberales desde la llamada independencia han tenido y disputado, disfrutado del poder. Tienen hoy su heredero para la nueva época, el doctor Mario Vargas Llosa. Y esperamos que en el debate en el Partido Morado concluyan favorablemente a la modernidad y a la redistribución de la riqueza, como lo hizo el amigo de la Mauta, José Carlos Mariátegui. Me refiero a Benedetto Croce. Ahí dejo una dirección electrónica. Benedetto Croce fue ministro de Cultura en Italia. Fue la persona que cultivó la relación intelectual de la Mauta, José Carlos Mariátegui. Por eso, Mariátegui mantuvo sus relaciones con la familia judía a nivel internacional, mantuvo la relación con los intelectuales de esa época, porque él decía, Mariátegui, en 1929, que había que apostar por la civilización humana universal. No se ponía como contradicción antagónica solo capitalismo y socialismo. Esa contradicción es permanente. Pero ¿a dónde aportamos, decía Mariátegui? A la construcción de la civilización universal. ¿Y con quién tenía esa confianza? Era con el pueblo cosmopolita del pueblo judío, porque era un pueblo que había avanzado. Pero señaló también el Amauta José Carlos Mariátegui, si son orientados y guiados por el sionismo, van a ser llevados a la tierra prometida. Y ahí lo vemos. Después de la Segunda Guerra Mundial, hoy viven en Israel con los grandes conflictos que se desarrolla con Israel, con el pueblo de Arabia. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes que estos conflictos que vemos ahora tienen sus raíces históricas y los conflictos que se avecinarán tienen sus conflictos. No podemos mirar los fenómenos al margen de los problemas estructurales históricos del curso de la civilización y su cosmovisión. La revolución del 3 de octubre de 1968, que inició a cambiar las estructuras oligárquicas de la República colonizada del Perú en el siglo XX, fue derrotado porque su líder histórico, el general Juan Velasco Alvarado, en su visión de transformar el Estado y la sociedad, obvió construir partido, lucha ideológica y construir el frente en la diversidad política e ideológica en el curso del proceso mundial en la sociedad. Esa fue la gran debilidad del general Juan Velasco Alvarado. Y ese es el reto en este proceso. Se avanzó en las relaciones institucionales con la Unión Soviética, los países socialistas, la formación de los países no alineados. La responsabilidad del Acuerdo Nacional y el CEPLAN, donde están los partidos que hoy día están en el espacio parlamentario, las iglesias, la CONFIEP, la Sociedad Nacional de Industria, los frentes regionales, también está la CGTP en el espacio del Acuerdo Nacional, y el CEPLAN es el centro de la intelectualidad de nuestro país. ¿Cuál es su responsabilidad? El Acuerdo Nacional se fundó hace 18 años, fue produciéndose un proceso de involución. Acuérdense que fue frente a la derrota del fujimorismo, de ese antro de la corrupción en nuestro país. Fue derrotado
y surge el Acuerdo Nacional, una esperanza para los millones de seres de los peruanos en nuestro país. Yo ya estaba viviendo en Europa y me acuerdo, dije, por ahí va el curso nuevo en nuestro país. Hacemos la evaluación. A este año hay un proceso de involución. El 30 de abril del año pasado, la respuesta del mundo de la oscuridad y las tinieblas se expresaba en el comunicado del Acuerdo Nacional y en el CEPLAN. Visión del Perú al 2050, donde la extrema pobreza se erradicaría al 2050. Esa era la orientación. Imagínense, 2050 se erradicaría la pobreza en el país. Un insulto al pueblo peruano. Y eso lo han confirmado. Hace un par de semanas, hace 3 semanas que yo estuve en un Zoom también en el Acuerdo Nacional, que ese comunicado seguía vigente. ¿Y qué dice la intelectualidad en el país? Ni chis ni mis, sigue en el problema. Todo este problema que vemos en el país, que tiene el presidente, que tiene el ministerio, es producto de esa planificación, de esos compromisos de clase, de esa visión. Si nosotros no partimos del fondo, quién se dirige el país, cómo se articula la política, cómo se planifica, dónde está el conflicto principal, ahí vienen los graves errores de la clase política. La clase política cuestiona el Acuerdo Nacional, no lo cuestiona. Caso concreto, el tema del comercio en la vía pública, el derecho que se tenía en la década del 80 con el doctor Barrantes, que tenían los comerciantes de la vía pública de tener el proceso de la gestión de sus áreas públicas para después acceder a centros comerciales, comprar áreas públicas o privadas, derecho que hoy día está anulado. No existe el derecho de participación del comercio de la vía pública de los empobrecidos de la ciudad. Esta es la democracia neoliberal, la democracia liberal, donde los más pobres, las comunidades, no tienen presencia en el Acuerdo Nacional. Han manipulado la presencia de la micro y pequeña, la microempresa en el Acuerdo Nacional. No está su representación. De eso tenemos que ser muy conscientes. Las comunidades peruanas en el exterior, también excluidas de un espacio del poder político